Buenos días, hermanos. El Señor los bendiga a todos ustedes el día de hoy. Pueden buscar en sus Biblias el libro de Éxodo, capítulo 25, para que tengamos la lectura de la palabra de Dios el día de hoy. Puede acompañarme y ponerse de pie para que leamos entonces los primeros 9 versículos de este capítulo. Dice así la palabra del Señor. Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte por este día que tú nos regalas. Señor, en tu infinita gracia y misericordia podemos reunirnos aquí en tu iglesia. Señor, hemos podido llegar aquí y alabar y glorificar tu nombre por medio de los cantos, Señor, por medio de nuestras ofrendas. Padre, en este tiempo, por medio de la exposición de tu palabra. Primeramente, Padre, te pedimos perdón por las imperfecciones, Señor, en este servicio. Señor, somos humanos, Señor, caídos, Señor, con un corazón inclinado al mal. Padre, te pedimos que nos limpies, Señor, para poder acercarnos a ti. Señor, por medio de la obra de tu Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, quien nos limpia a nosotros, Padre, podemos estar delante de tu presencia en este tiempo, Padre, para poder aprender de tu palabra, Señor, que es una espada de 2 filos, Señor, que penetre lo más profundo de nuestro ser, Señor, las intenciones de nuestro corazón, para poder ver qué necesitamos aprender y qué necesitamos ver en nuestras vidas para crecer más y más en tu gracia y conocimiento. Señor, que tu Espíritu Santo, quien es nuestro ayudador, use la palabra o tu palabra expuesta este día para nuestro crecimiento. Pido todas estas cosas en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Semana pasada estuvimos viendo o terminando lo que es el capítulo 24, solamente a modo de bastante para ir retomando y entrar en este capítulo 25. La semana pasada pudimos ver que el pueblo de Israel había hecho un pacto con Dios y ellos habían sido purificados por medio de la sangre del animal. Moisés entonces había procedido a subir al monte y en el monte Moisés, Aarón, los 70 ancianos, logran ver la gloria y majestad de Dios desde lejos. Pero se nos dice que ellos logran ver a Dios allá, dice, como un embaldosado de zafiro, tan hermoso como el azul del cielo. Y a pesar de ellos haberlos visto, dice que el Señor no los mató. Moisés subió al monte, subió acompañado con Josué. Josué se quedó a un lado y es allí donde se le va, dice: te voy a dar a ti, Moisés, las piedras de la ley, los mandamientos, dice, que yo mismo escribí. El pueblo va a ver que el monte está como un fuego abrasador. La presencia misma de Dios está allí. Ellos han aceptado a Dios como su Dios. Así que ahora, después de haber hecho este pacto, vamos a entrar a lo que es el capítulo 25, ofrenda para el tabernáculo. Lo primero que vamos a ver son instrucciones para estas ofrendas. Usted puede leer versículo 1 y versículo 2. Aquí vamos a encontrar este tema que es muy interesante: el tabernáculo o el santuario. Y vamos a encontrar específicamente
que justo después que el pueblo fue santificado, el Señor llamó a Moisés al monte y dice: Moisés, tengo un trabajo que debes llevar a cabo. El Señor le dice a Moisés que vaya al pueblo, que vaya directamente a los hijos de Israel y les haga una solicitud. ¿Cuál es esa solicitud? Dice: una ofrenda. Es interesante este texto aquí. ¿Sabe por qué? Porque aquí la NBI, la Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente. Dice: ordénales que me traigan ofrenda. Pero la frase que sigue, aún en la Nueva Versión Internacional, aclara más la idea. Esta ofrenda tiene un propósito específico, y que es la construcción del santuario o tabernáculo del Señor. Y resulta interesante esto, que cuando el Señor le dice a Moisés: ve y pide esta ofrenda, hay unas palabritas allí, de voluntad y de corazón. Vemos entonces claramente que al pueblo se le dice: ofrenden de manera voluntaria y de corazón para el santuario, para el tabernáculo. La versión de las Américas dice: todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo. Por esta versión pareciera dar a entender que queda a discreción de uno dar o no dar para el tabernáculo. Sin embargo, hay algo que debemos notar aquí, y es que cuando ellos daban, no tenían que hacerlo para recibir algo a cambio. No lo hacían para sembrar y cosechar de parte de Dios. Tampoco porque era una imposición, sino de corazón, para servir al Señor. Y aquí usted debe estar pensando: ¿por qué yo digo que es para servir al Señor? Israel, vamos a ver un poco en la cronología histórica del Antiguo Testamento. Israel recién ha sido sacado de la esclavitud de Egipto. Ellos han sido testigos de la mano poderosa a liberarlos a ellos. 9 plagas y la 10ª que los devastó con la muerte de los primogénitos. En este capítulo, o el capítulo anterior, el capítulo 24, ellos recién vemos la consagración del pueblo, del pacto de Dios con ellos. Así que voy a hacerle una pregunta. ¿No deberían ellos dar de corazón libre y de manera abundante de todas aquellas riquezas con las que ellos salieron y despojaron a los egipcios? Ellos eran esclavos y salieron ricos. Ahora era el momento de demostrar la disposición al Señor por medio de devolver algo de lo que habían recibido, de tener nada, con el propósito de construir el santuario o el tabernáculo. Pero eso no se queda aquí. El Señor indicó que debían dar de manera voluntaria y de corazón, y deberían hacerlo porque ellos son libres. No obstante, ellos también daban porque ellos querían ser parte de los planes del Señor. Ellos tenían que pensar hacia el futuro, hacia las futuras generaciones, sus hijos y los hijos de sus hijos. Y eso es consistente con lo que nos dice el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 6 dice: y le enseñarás a los hijos y a los hijos de tus hijos. Pero hay más preguntas que empiezan a surgir en estos momentos, y sé que algunos deben tenerla en mente. Si ellos daban de corazón voluntario, o de manera voluntaria y de corazón, o como dice la NBI, aquellos que sientan el deseo de dar, ¿podría alguno no dar? Evidentemente sí, por lo que leemos. Pero, aquí viene, si ellos no daban
¿Acaso no estaban negando al Dios que los sacó a ellos de la esclavitud de Egipto, que los redimió por medio de atravesarlos por medio del Mar Rojo? Cuando no daban, se estaban perdiendo de la bendición de ser partícipes del plan de Dios en la historia de la redención. Esto lo menciono porque hay algo más importante aquí. Cuando usted y yo damos de nuestras ofrendas, nosotros pensamos en monedas, en billetes, en cheques. Bueno, y hoy día que está de moda las transferencias bancarias, ¿cierto? Eso es lo que pensamos en ofrendas. Pero en estos tiempos bíblicos, Antiguo y Nuevo Testamento, ellos no pensaban en dinero. Ellos pensaban en herencia, en tierra. En otras palabras, esto aquí es importante. Déjeme darle unos ejemplos para poder agarrar este punto. Cuando Sara murió, la esposa de Abraham, recuerda un poco en la historia bíblica dónde fue sepultada Sara. Dice que Abraham había comprado un terreno en Macpela. ¿Y dónde quedaba Macpela? En Canaán. Así que ella falleció y la sepultaron en Canaán. Cuando Abraham muere, ¿dónde fue sepultado? En Macpela. ¿Macpela dónde quedaba? En Canaán. Eso está en Génesis 23 y Génesis 25. Cuando José, más adelante en la historia, cuando José estaba como el que mandaba en Egipto, él ya sabía que iban a ser esclavos. Dice, cuando salgan, ¿qué deben hacer con mis huesos? Sacarlos, llevárselos, para ser sepultados ¿dónde? En la tierra prometida. Aunque ellos no estuvieron directamente o no vieron en el momento que se dio la promesa, al ser sepultados allí en Canaán, ellos estaban diciendo, esta es la tierra que nos va a dar el Señor, y por eso estamos sepultados aquí. Nuevo Testamento, Efesios capítulo 1, versículo 11, te puede buscarlo y dice, hablando acerca de las bendiciones en Cristo, dice, en Él tuvimos herencia. Es interesante esta palabra aquí. ¿Sabe por qué? ¿Sabe el término griego que se utiliza para esta palabra herencia? No está hablando de billetes verdes, no está hablando de monedas ni transferencias bancarias. Ese término griego, eklerothemen, significa en Él la tierra está preparada. En Él tenemos herencia. Se nos preparó la tierra porque la vamos a heredar. Esto lo menciono porque ellos no entraron directamente, pero cuando estaban sepultados ellos reconocían la promesa de Dios. Por tanto, aunque Abraham era rico, José era el que mandaba, aún Moisés que no entró en la tierra vivo, pero llevaron sus huesos. Estaban enfocados en la promesa de Dios. De manera entonces que al ellos dar de corazón y de manera voluntaria estaban diciendo, yo quiero ser partícipe de los propósitos eternos del Señor. Ellos estaban enfocándose en las promesas de Dios y no en las cosas terrenales. Tenemos algo muy práctico para el día de hoy. Todos nosotros, como miembros de iglesia, tenemos una responsabilidad con nuestra iglesia y los que nos visitan con su iglesia pertinente, ¿cierto? Pero permítame preguntarle esto. ¿Por qué da a la iglesia? Es una pregunta bastante directa. ¿Por qué da a la iglesia? Cuando lo hace con alegría. Y estas preguntas las hago porque debemos evaluar nuestro corazón. Y al momento de hacerlo, de dar, entonces debemos ver que sea
voluntario y de un corazón alegre. Cuando damos, demuestra nuestro agradecimiento al Señor por la salvación tan grande que nos ha sido dada por medio de su Hijo Jesucristo. Pero también es una manera de ser partícipes del reino de Dios. Por medio del sustentar la iglesia, usted y yo, ¿sabe lo que hacemos? Expandimos el reino de Dios por medio de la exposición de su santa e infalible palabra. Sin embargo, si usted no siente dar o se siente obligado, no dé. No participe en la ofrenda. El Señor no acepta nada que no sea de corazón sincero. El ofrendar es un privilegio y a la vez es una bendición, no una obligación. ¿Y sabe por qué es una bendición? Porque nos apunta hacia la ciudadanía celestial. Y eso es lo que vamos a ir viendo. Versículos 3 al 7 encontramos la variedad en las ofrendas. Y aquí vamos a encontrar 16 elementos diferentes para ser recibidos como ofrenda. El primero, o el primer grupo, serían los metales: oro, plata, cobre. Las telas y pieles, dice azul, estela azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero teñidas de rojo. Claramente dice teñidas de rojo. Pieles de tejones. Vemos también madera de un árbol específico, madera de acacia, no de bambú, acacia. Las especies. Y después dice piedras preciosas, ónice, las piedras de engaste, que son las piedras preciosas. Al llegar entonces a esta sección podemos ver que el Señor estaba solicitando todos estos elementos para construir su tabernáculo y todo lo que conlleva. Cuando llegamos aquí podemos cometer el error fácilmente y pensar que cuando Israel salió de Egipto, y al leer esto mentalmente nosotros separamos las historias, pero hay que amarrarlo todo. ¿Se había preguntado alguna vez cómo el Señor estaba solicitando una ofrenda cuando ellos recién salieron de la esclavitud? Evidentemente, ellos despojaron a los egipcios y por eso ellos ahora eran ricos. Y el Señor pide de lo que Él les dio por medio de los egipcios a ellos para que le dieran para construir su santuario. Vemos entonces que los propósitos del Señor se están cumpliendo. No solamente al momento de darles las riquezas. ¿Se acuerdan? Esa promesa de que ellos iban a salir ricos se le hizo a Abraham en Génesis capítulo 15 o 17. Es una promesa de parte del Señor. Así que no hay nada aquí suelto, no hay cabos sueltos para el Señor. Van a ser usados para construir lo que Él está pidiendo. Su santuario, su tabernáculo. Y lo primero entonces que tenemos son los metales, el oro, tenemos los elementos de metales, madera y telas. Estos van a funcionar para construir el tabernáculo, aparte del santuario, el tabernáculo, las mesas, el candelabro y otros elementos que necesiten de ese tipo de metales. Algunos van a estar como el arca del pacto o de la alianza o el testimonio, va a estar construido de madera, cubierto con oro. De la misma manera, la mesa de la proposición va a estar hecha de madera, cubierta de oro. Pero eso no lo vamos a ver el día de hoy. Las piedras preciosas, junto con algunas telas, van a ser utilizadas para confeccionar las vestimentas sacerdotales. Las vestimentas de los sacerdotes estaban llenas de piedras preciosas. ¿Cuál es el propósito de eso? Lo veremos a su debido momento.
Así que en todo esto vemos que al Señor no se le ha escapado ningún solo detalle. Pero eso va a ser visto más adelante, espero, si el Señor lo permite, con más lujo de detalle. Y nos daremos cuenta todo lo que involucra la confección del santuario y el tabernáculo del Señor con las especificaciones detalladas de parte de Dios. Pero todo esto es un anticipo de lo que vendrá más adelante. Versículos 8 y 9. Aquí tenemos el santuario de Dios, el tabernáculo de Dios. La ofrenda que el Señor pide es para que su santuario sea construido. Es aquí donde va a reposar el arca del testimonio, o el arca del pacto, o el arca de la alianza. Cualquiera de esos nombres son sinónimos. Donde la gloria de Dios se va a manifestar. Ya se nos ha descrito cuáles son los elementos que van a ser usados. Y de manera muy general los mencioné, porque todos ellos van a tener diferentes funciones. Pero para tener una idea un poco más clara, apreciar aquí en este punto del tabernáculo o el santuario, no era una tolda cualquiera en medio del desierto. Era donde el Señor iba a morar en medio de su pueblo. Si usted conoce un poco de la cronología bíblica, vamos a ver qué es lo que sucederá con este tabernáculo, con este santuario. La gloria de Dios, la Shekinah de Dios, se va a manifestar en el arca del testimonio que se encontraba justamente dentro del tabernáculo o del santuario. En algunas ocasiones el arca era usada para llevar por delante del pueblo, y se iban a la guerra y iban a decir: el Señor va delante de nosotros y vamos a tener la victoria. En otros casos, como en el ejemplo con el profeta Samuel, el Señor le habló y se le manifestó desde allí, le dijo: Samuel, Samuel. Ahí fue su llamado. Brinquemos un poco en la historia bíblica. El rey David quiso construir el templo, lo hizo su hijo Salomón. Ahora entonces el tabernáculo, el arca, de pasar de estar en una tolda movible, en una tienda que estaba moviéndose por todos lados, iba a estar fija en el templo, y dice que el mismo Señor iba a morar en medio del pueblo. Cuando el reino se divide, después de la muerte de Salomón con Jeroboam y Roboam, Israel, vamos a avanzar un poquito más en la historia, Israel se aparta totalmente del Señor y Judá sigue sus pasos. El Señor dice: Israel va a ser llevada cautiva y no va a existir más. De ahí vienen los samaritanos. Pero de Judá habrá un remanente. De Judá van a regresar del cautiverio. Por eso, Zacarías, el profeta Zacarías dice: después de esos 70 años que ustedes van a estar en cautiverio, dice, van a salir. Israel, Jerusalén, mejor dicho, Jerusalén va a ser llamada Monte Santo, Monte de Jehová, y moraré en medio de ustedes. En consecuencia, vemos que todo esto de habitar en medio del pueblo no es algo nuevo, ni es una improvisación de parte de Dios con un plan B o un plan C. Él dice desde el principio: yo habitaré en medio de ustedes. Y lo vemos aquí en Éxodo 25. En ambos textos, déjenme mencionarles solamente, creo que es Zacarías 8:3. Usted lo puede buscar en sus hogares. Tanto el versículo de Éxodo 25:8 y Zacarías 8:3 dice: yo habitaré en medio de ustedes.
La palabra hebrea que se utiliza allí es ushkinithi, y eso significa yo tabernaculizaré. Esa palabra no existe. La idea que eso quiere dar es yo voy a hacer mi morada, yo soy el tabernáculo y voy a estar en medio. Esa es la idea que da del hebreo. Es decir, que Dios está diciendo, yo mismo voy a ser el tabernáculo que habitaré en medio del pueblo. Pero qué bueno que la historia no se quedó en Zacarías. Vemos que el Evangelio de Juan nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. De eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Imagínense en estos momentos que usted es un judío. Con todo esto que he mencionado desde Éxodo hasta Zacarías, rápidamente. Usted viene con esta mentalidad que yo le acabo de tratar de transmitir. Y Juan dice, el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? Cristo Jesús. Y llega el versículo 14, y estando toda la audiencia judía, el Logos, el verbo de Dios, dice, se hizo carne. Y el término griego dice, se eskenocen, se hizo tabernáculo y vivió entre nosotros. Y adicional, Juan añade, y nosotros lo hemos visto, dice, lo hemos contemplado. Vimos el tabernáculo del Señor, donde la Shekinah, la gloria de Dios se ha manifestado. El libro de Hebreos capítulo 1, versículo 3, que dice, Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Colosenses dice, Él es la imagen del Dios invisible. Y Él vino con un propósito específico para darnos a conocer el Padre, dice Juan 1:18. Por tal motivo, decía al principio, dar de corazón, voluntariamente los hacía participantes de las bendiciones futuras, porque el tabernáculo es un tipo de Cristo, una figura de lo que habría de venir. Mi querido hermano, esto nos lleva a pensar todo lo que nosotros tenemos, todo lo que hacemos, toda nuestra capacidad nos ha sido dada por Dios. Y eso, y mejor dicho, por tanto, por eso, y por esa salvación que nos ha dado, nosotros debemos alabar a Dios y glorificarlo eternamente. Tabernáculo tiene especificaciones dadas, no por Moisés, sino por Dios mismo. Pregunto, ¿quién puede atreverse a adulterar las especificaciones que Dios dio? El Señor fue enfático y dijo, Moisés, harás exactamente del modelo que yo te mostraré, dice la NBI. Y la versión de las Américas dice, vas a hacer conforme al diseño del tabernáculo y todo su mobiliario, y dice, lo harás como yo te digo. Querer opinar para mejorar el tabernáculo, como si se pudiera, es querer cambiar a Cristo y su obra perfecta. No dar para el tabernáculo, para el santuario del Señor, haría que esa generación se perdiera de la bendición futura de participar en la promesa de Dios de salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Concluyo con esto. Vimos las instrucciones dadas
de parte del Señor a Moisés. Dice, y debes hacer esto. Pide ofrenda al pueblo. Pide que la ofrenda, que solamente recoge los que lo hayan dado de corazón y de voluntad. No lo haces, te pierdes la bendición. Pero debes recoger estos elementos. Se especifican los elementos allí. Tienen un propósito. No son al azar. Son para construir mi santuario, mi tabernáculo, mis utensilios, mis cortinas, es lo que dice el Señor. Y las ropas sacerdotales. Este santuario no es cualquier cosa ni cualquier lugar. Es el lugar donde el Señor va a morar en medio del pueblo. Donde el Señor dice, estas son las medidas detalladas. Síguelas al pie de la letra, Moisés. Porque no es el tabernáculo de Moisés, no es el santuario de Moisés, es el santuario de Dios. Una breve aplicación. Acompáñame al libro de Apocalipsis, capítulo 21. Hace un rato mencionaba, y es interesante porque el tabernáculo, para que el Señor morara en medio de ellos, nos lleva a un tipo, o eso es un tipo o figura de Cristo, de lo que vendría más adelante. Pero no se queda allí, mi querido hermano. Nos apunta todavía a algo futuro. Vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis 21. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su Dios, su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Mi querido hermano, déjeme hacer una pregunta. ¿De quién está hablando aquí? No, que el tabernáculo del Antiguo Testamento, no, está hablando de Cristo Jesús. Aquí claramente dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y el mismo autor del Evangelio es el mismo autor de Apocalipsis. Cristo Jesús habitó en medio del pueblo y vimos su gloria. Dice, ellos serán el pueblo de Dios y Él será su Dios. Y como Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, dice, va a enjugar toda lágrima. No habrá más dolor, no habrá más llanto. Vamos a saltar unos versículos. Versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Interesante, la gloria de Dios. Y dice, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. ¿De qué nos está hablando? ¿Recuerda lo que mencionaba acerca del santuario en el Antiguo Testamento, en Éxodo? Dice, todas estas piedras preciosas son para hacer el santuario. ¿Qué puede ser más precioso que nuestro Salvador Jesucristo? Pero dice, lo vamos a ver en el cielo. La gente del Antiguo Testamento vio un anticipo de la hermosura de nuestro Salvador. Vio un anticipo de lo que había de venir. Versículo 15 dice, el que habla conmigo tiene una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Versículo 18 dice, el material del muro era ¿de qué? De jaspe, de una de las piedras preciosas que se usan.
Y dice, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. ¿Por qué tenían que dar? Herencia. La tierra está preparada. Ellos confiaban en el Señor. Versículo 19. También dice, el primer cimiento era de jaspe. Yo no soy ingeniero civil, pero ¿quién construye una ciudad con piedras preciosas? El cimiento era de jaspe. El segundo, zafiro. El tercero, ágata. El cuarto, esmeralda. El quinto, ónice. Cornalina, crisólito, berilio, topacio. Puras piedras preciosas. Versículo 21. Las 12 puertas eran 12 personas. Eso lo veremos más adelante, no se lo explico todavía. Cada una de ellas, de las puertas, era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. El oro puro simbolizando la pureza y limpieza que los del Antiguo Testamento anticiparon, que nosotros tenemos en Cristo y que todos veremos en el futuro. Versículo 22. Y no vi en ella templo. Toda esta ciudad sin un templo. Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Todo encaja, mi querido hermano. Cuando nosotros vemos el templo del Señor, antes estaba el tabernáculo, el templo cuando fue construido con Salomón. Pero Cristo es la gloria de Dios. Él mismo es el templo. Y por eso dijo, este templo yo lo destruyo en 3 días. Lo destruyo, lo levanto en 3 días. Porque el templo era su cuerpo. Porque en él mora la gloria de Dios. Nuestro amado Salvador. ¿No le parece maravilloso esto? Habitaré en medio de ellos. Y usted y yo podemos disfrutar lo que mora dentro de nosotros. El Espíritu Santo dice, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Todo esto que vemos aquí es un anticipo. No lo entendemos todo hasta que estemos en la gloria. Pero con esto que hemos visto, en nuestra vida cristiana no hay absolutamente nada más que nosotros necesitemos. En Cristo nosotros estamos completos. Tenemos todo, mi querido hermano. Y viendo todo esto, sin importar lo que estemos atravesando, dice, estaremos con Él en el cielo, estaremos con Él en su gloria. Y ya no habrá más lágrimas. ¿Por qué? Porque somos el pueblo de Dios. Vamos a orar para concluir. Padre, te agradecemos por el tiempo que nos has dado con tu palabra. Padre, gracias por permitirnos estar aquí en tu iglesia, Señor, donde hemos alabado y glorificado tu nombre. Padre, ayúdanos también a poder, Señor, meditar en estas cosas, Señor, meditar acerca de tu gloria y tu magnificencia, Padre, que fue manifestada en Cristo Jesús, quien es nuestro Salvador. Padre, ayúdanos a vivir como es digno de la vocación con la que tú nos has llamado. Padre, y que en todo lo que hagamos honremos y glorifiquemos tu nombre. Padre, te agradecemos por este tiempo y te pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén.